Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mujeres en la Ingeniería. En esta ocasión estoy muy emocionada porque nos acompaña una persona muy especial, ingeniera Erika Lugo. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, Berenice. Gracias a ti y espero que a la audiencia le guste esta conversación. Claro que sí, nos va a encantar a todos. Bueno, empezamos, Inge. Vamos a empezar de ceros, para conocerte y que la gente te conozca. Claro. Si nos puedes decir, por favor, ¿dónde estudiaste, de dónde eres tú y en qué institución? Yo soy originaria de Sonora, Ok. de un pueblo que está en la Sierra de Sonora, en la ruta del río Sonora. Se llama Aconchi. Estos pueblos tienen nombres ópatas. Entonces, Aconchi significa en el paredón. Ok. De ahí es una comunidad muy, muy pequeña. Hoy en día tendrá alrededor de 2,000 habitantes. Uy, Sí, es muy pequeño. Hago la primaria ahí, en el pueblo, y luego la secundaria la hago en otro pueblo, ¿no? Entonces la secundaria la hago en una técnica agropecuaria en Huepac, Sonora, que queda como a 2 municipios de ese municipio. Y ahí, como era agropecuaria, tenía 3 especialidades, por así decir, ¿no? Agricultura, ganadería y apicultura. Ok. Entonces, las abejas, ¿no? exactamente. Entonces, imagínate, sales de la primaria y de la primaria ya es tu primer viaje, ¿no? Sí. Porque teníamos que ir en camión todos los días. Ok. Todos los días. Ya. Y entonces ahí el primer desafío era tener beca, porque mis papás en realidad no eran empleados. Mi papá sí trabajaba en la carpintería, pero mi mamá, pues los dos vivían de lo que hacía. Sí, ¿no? claro. Y mis hermanas y yo nos llevamos un año nada más. Entonces imagínate, ¿no? Pues había que salir muy bien en la escuela. Sí. Y había que tener beca. Entonces ahí fue donde obtuve la primer beca, ¿no? Igual que mis hermanas. La beca para pagar ese transporte, el uniforme, etcétera. Y entonces a partir de la primaria y hasta el posgrado, siempre trabajé y estudié. Y tenía beca. Sí, siempre. Súper pesado y así. Siempre. Entonces, en la secundaria es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer, bueno, aparte, como te dije, otros pueblos y todo, pero fíjate que hubo un concurso de física, química y matemáticas. ¿Sí? Y entonces ahí, antes había estos programas, no sé, algo así como Ciudades Hermanas o algo así, entre Estados Unidos y México, en los que por grupos podían llevar a los grupos de niños de primaria, por lo regular de primaria y así, ¿no? Y les sacaban un pasaporte provisional. Entonces iban y conocían, y como el municipio del que soy originaria está está muy cercano a la frontera con Nogales, en Arizona, ¿no? Entonces, desde la primaria había estos intercambios académicos. Entonces, tú recibías a niños en tu casa, los hospedabas y luego ellos te recibían a ti en Estados Unidos y te sacaban permiso provisional. Mis papás tenían pasaporte porque, bueno, parte de la familia de mi papá vive en Estados Unidos. Y entonces ellos tenían pasaporte, pero a nosotros, pues, esa fue la primera experiencia, ¿no? Tener pasaporte. Y en la primaria nos llevaron a conocer un proyecto que todavía está en Arizona y que se llama Biosfera 2. En Biosfera 2 es un proyecto que en aquel entonces, en el 92, lo que buscaban era hacer una réplica de condiciones que posiblemente se pudieran crear en un lugar como Marte o como la Luna. Y ahí 8 científicos, 4 mujeres, 4 hombres, iban a estar confinados por un cierto tiempo en un ecosistema o en un ambiente que replicaba los ecosistemas principales de la Tierra. Y que iban a promover la vida autosostenible y sustentable, ¿no? Ay, qué interesante. Muy interesante porque fíjate, ahí tenías una mini selva, una mini desierto, una mini estepa. Entonces tenías agua dulce, agua salada y animales, ¿no? Pero tú ibas a vivir ahí, bueno, ellos iban a vivir ahí, iban a estudiar, y también, aparte de estudiar, ellos iban aparte de documentar, pues a ellos también se les estaba documentando, ¿no? Perdón que te interrumpa. ¿Qué tan grande era esta área donde hacían esos ecosistemas diferentes? Pues fíjate que ahorita no tengo el dato a la mano. Está en internet porque todo es un centro de investigación. Lo pueden revisar, lo pueden consultar.
pero te puedo decir que es el equivalente como a unos 2, casi 3 estadios de béisbol, más o menos. Ok. Para que te des una idea, ¿no? De béisbol profesional. Sí. Es un espacio muy grande, Sí, ¿no? en realidad. Entonces, porque es un complejo, ¿no? Son los laboratorios y la infraestructura que lo rodea, ¿no? Pero igual en la página pueden ver que el proyecto y todo lo que existe. Entonces nos llevaron a conocer ese lugar, un grupo de niños. Entonces imagínate, niños entre 10, 12 años, nunca habían cruzado la frontera, hacer ese viaje. ¿Cuánto duraba el viaje? Pues fíjate que estaba muy en corto. O sea, en realidad del pueblo de donde soy originaria a Nogales serán como unas 3, 4 horas, 3 horas más o menos, ¿no? O sea, es... ¿Pero cuánto duraban ustedes allá? Bueno, visitando el complejo, una semana. Ese era, bastante sí, es bastante Yo tiempo. pensé que era un día de ir y venir, como cuando nos llevaban al zoológico de vas y vienes. No, es como una semana. Entonces, bien. Porque había otras actividades en medio, ¿no? Fue en la primaria el primer viaje que hice, ¿no? El primer viaje fue en la primaria a esta. Súper interesante. Entonces, cuando vamos ahí, fíjate, tenemos todos la oportunidad de conocer a estos científicos que además ya habían participado en misiones de la NASA, ¿sí? Entonces, no era cualquier gente. No era cualquier, exactamente. Juan Pérez. No. E incluso hace apenas 2 años tuve la oportunidad de coincidir con uno de ellos en un proyecto que se acercó con el observatorio. Y cuando estábamos en la reunión, le digo, quizá usted no me recuerde, y estábamos en una presentación y en ese momento era por Zoom, me tocó compartir pantalla. Y entonces comparto pantalla y saco una de las fotografías en donde ellos están parados y nos están entregando un reconocimiento. Y le digo, esa niña que está ahí soy yo. Y me dice, ¿qué es? No, sí, fue ¿no? Entonces regreso, te digo, hacemos ese viaje, nos dan un paseo. Imagínate, nosotros solo norte de Sonora, conocemos un poco, la sierra es muy bonita, no es desierto. Tiene pues pinos en lo más alto, alguno que otro encino en lo más alto, pero la mayoría es mezquite, hay ríos, etcétera, es muy bonito. Pero llegar ahí y ver la selva, o sea, me recuerdo muy bien que veía las plantas, los platanares, ¿no? Ajá. Y ver la canela, cómo me impactó decir, mira, eso es canela, ajá. Y así. Entonces entrabas y nos dieron el tour, conocer la selva, el desierto, los animales grandes, ¿no? O sea, los atunes, o sea, un atún es algo grande, no es algo no menor, ¿no? Entonces, y después de ahí nos daban una plática y nos decían, bueno, la gente que trabaja aquí, y nos hablaban de las profesiones, de los científicos, hay químicos, hay biólogos, bla, bla. Y recuerdo que precisamente fue una mujer que dijo, bueno, pero aquí también hay ingenieros. Y ¿saben qué hacen los ingenieros? Y pues no, de hecho la palabra ingeniería, yo ahí fue la primera vez que la escuché. Wow. Sí, estaba en sexto primaria y pues ¿qué es ingeniería, no? Y entonces decía, volteen a ver las estructuras, volteen a ver esto. Bueno, hay personas que diseñan, crean, instalan y esto. Y hablaron, por ejemplo, los electrónicos, por ejemplo, la gente que crea las computadoras y así. Que eran nuevas en aquel tiempo. Y así, ¿no? Entonces dije, y ya, todo así muy bien. Y a mí me impactó mucho. Yo te puedo decir que dije, wow, yo quiero ser ingeniera. Sí, porque tú venías de alguna manera de un trasfondo que era de ganadería. Exacto. Animalitos, otra cosa. Sí, es otro mundo. Es otro mundo. Y decías, híjole, eso es algo que a mí me motivó muchísimo. Decía, claro, a veces uno da por sentado, cuando eres muy niño das por sentado muchas cosas. Dices, carro es carro, ¿no? Sí. Me lleva de un lugar a otro, ¿no? Pero ahí decir, hay alguien que diseñó, probó, lo hizo y ahora está sentado ahí. Y te puedes ir de un lugar a otro. Y fue fascinante. Fue fascinante. Y recuerdo muy bien que dijeron, ¿cuántos quieren ser ingenieros? O sea, pues tienen que ser muy aplicados con la física, la química y las matemáticas. Yo recuerdo que, bueno, física, química y matemáticas. Sí, que en la primaria lo más que conoces es matemáticas, lo demás todavía no tienen ni idea. Exacto, sí, porque era ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Aunque a mí sí me tocó los programas ya que decían química, biología, o sea, sí, esos términos sí me eran familiares, ¿no?
Entonces regreso y fue toda una experiencia, evidentemente. Entro a la secundaria, que pues había ganadería y todo, y bueno, dije, ganadería, ¿no? Mi abuelo, el papá, que en paz descanse, el papá de mi mamá, era ganadero, ¿no? Entonces, este, eh, y, y dije, bueno, pues ganadería. Pero las abejas y la agricultura, no sé, Ah, ok. elegí ganadería. Y, y justo ahí también se da otro viaje académico. Ok. Y en ese viaje académico nos llevan a conocer la Universidad de Arizona. Ah, ok. Y conocemos las bibliotecas, igual una semana. Y nos regresamos y todo. Perdone, es que se me hace bien importante eso que nos estás comentando, te voy a decir por qué. Porque tú me estás hablando que a una edad muy temprana tuviste afortunadamente la oportunidad de ver otras experiencias, entonces eso te abrió un panorama nuevo, un panorama diferente de decir, yo quiero hacer eso. Sí. Entonces, eso me parece bien importante, rescatar esa parte de decir, ¿sabes qué? Qué importante es que a los niños los vayas formando desde pequeños, que les des oportunidad de abrir su panorama, sobre todo yo, y me voy a enfocar ahorita, sí, porque ya estoy grande. En Sí esta parte somos. que sí, que los niños ahorita los tienes tan clavados en videojuegos y en tantas cosas, cuando es importante que nosotros empecemos a buscar esos espacios y de alguna manera mostrarles qué hay más adelante. Luego, la mayoría llegamos a la prepa y cosas y no sabemos ni qué vamos a estudiar, ni por qué, ni qué queremos hacer. Entonces, agradezco que nos compartas esta parte porque es realmente importante. Avanzo en la secundaria y con estas dos salidas, más la claridad de decir si tengo que estudiar, mi mamá dice, ¿saben qué? Si van a estudiar, pues yo era la primera, entonces dije, yo me quiero ir a estudiar a Hermosillo, que es la capital de Sonora. Mm, Me quiero estudiar a Hermosillo porque quiero hacer una carrera universitaria. Y en mi cabeza era, si hago la preparatoria, no creo que vaya después a querer. Se me va a hacer difícil. Y yo decía, ok, prefiero ahorita y ya. Entonces, ok. irse a estudiar una carrera a Hermosillo era otra vez buscar otra beca y buscar qué íbamos a hacer, cómo le íbamos a hacer para completar una renta y todo eso, Wow. ¿no? Entonces, pero lo hicimos y estudié en un bachillerato tecnológico en el Cebetis número 11. En ese bachillerato tecnológico, las especialidades eran administración, contabilidad, electrónica, Ok. electromecánica, y me fui por la administración. Ok. Me fui por la administración, fíjate. Y en la administración yo pensé, en aquel entonces decía, estudiar administración y contabilidad, ay, vas a encontrar trabajo. Ah, ok. No sé, por alguna razón. Me gustó la administración. Igual entramos, en el bachillerato que estudié, era uno de los más estrictos en ese momento. Ok. Tenías esas que tenías que ir a hacer fila. Mis papás nos compraban muchos libros, nos compraban, la enciclopedia Larousse, suscripción, las de selecciones, Sí. las revistas esas de National Geo. Sí, y me acuerdo y me da risa porque andábamos cargando con los librotes, o sea, no había de otra más. Sí, 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 digo. Y entonces, Juan, y nosotros lo disfrutábamos mucho, leíamos mucho. Ok. Entonces, cuando llegamos a Hermosillo, pues sí hablábamos distinto. O sea, Ok. independientemente de que el tono era norteño y era de la Sierra Alta, em, nuestro vocabulario reflejaba un poquito algo distinto del estereotipo que se tenía. Ok. Y eso era burla, ¿no? Era burla y todo. Pero otra vez, lo que haces es, o te enfocas en eso, o te acuerdas que estás ahí, que estás becada, que tienes que terminar y que de ahí depende que tú vayas a la universidad. Sí, y Y la tienes sí, que tomar así, tranquilo. sí, qué bueno que dices eso porque es algo que batallamos ahorita con las generaciones de ahorita, que son generaciones digitales. Cómo realmente leer te da mucho vocabulario, te abre de verdad, aparte del conocimiento que adquieres, y nosotros lo hemos comentado, incluso la parte de la ortografía. Ves a alguien que escribe muy mal y es raro que dices, o sea, si normalmente una persona que lee escribe muy bien, o sea, porque te enriquece mucho la lectura, por eso rescato mucho eso que estás comentando, porque ahorita las generaciones nuevas ya no quieren leer. Nah. Entonces, O sí es escribir con las importante. manos. Sí, con una pluma. Sí, Bueno, sí, sí, sí. somos de la vieja escuela. Que haya estudios, ¿eh? Hoy en día, no solamente la Universidad de Harvard, sino otras instituciones, John Hopkins, dicen que la repetitividad
a través, el que tú tomes un lápiz, el que tú escribas tus ideas, no solamente te permite, lo que acabamos de decir, fortalecer, sino la estructura del pensamiento, la concentración, el enfoque. Y hay artículos que hacen estos experimentos de observación entre grupos diferentes y te das cuenta que el ser asertivo, el que tus pensamientos tengan un enfoque, mucho tiene que ver con esa repetitividad consciente que tú haces al escribir, ¿no? Wow. Y bueno, entonces sigue esa vida y ahí, después de egresar de la preparatoria, estudio en el tecnológico. En la preparatoria hay otro concurso de CONACYT, bueno, ahora el CONAHCYT, ¿no? Ajá. Y hacen un concurso nacional para crear libros de texto y entonces los equipos tenían que estar integrados por al menos un docente y 3 estudiantes. Entonces un docente nos invita a hacer a unas amigas y a mí de estar en su equipo y aplicamos al concurso del cuaderno o del libro de física. Oh, no es cualquier cosa. No. Pero No, bueno, mucho, muy bien, ¿no? Y ganamos el concurso. ¿En qué semestre estabas? Estábamos en el último semestre de la prepa, que entonces ya es sexto, en sexto semestre. Y entonces ganamos el concurso y henos ahí. Primer libro publicado. ¿En serio? Exacto, a los 18 años, o sea, pues íbamos a egresar, ¿no? Ganamos y nos premiaron. Recuerdo que nos premiaron, nos dieron el reconocimiento y todo. Y nos dicen, bueno, pues hay una beca, ¿no? Para estudiar. Y no, por alguna razón esa beca era para estudiar o en Guadalajara o en México, ¿no? Ok. La universidad. Y entonces, feliz porque dije, me voy a Guadalajara. No preguntes por qué, pero dije Guadalajara. Sí, no sé. Ya me vi. Sí. Y recuerdo que platiqué con mis papás y mis papás, no, pues es que no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No paredes, el reto de decir, te vas a ir, es más gas, más hija. Sí. Y me enfoqué. Entré al Tecnológico de Hermosillo, sabía que quería ser ingeniera, entonces dije, sí, bueno, si quiero ser ingeniera, pues quiero estudiar en Instituto Tecnológico. Ajá. Entré al de Hermosillo, que ahora están cobijados con el Sistema Tecnológico Nacional de México, ¿no? Y igual, educación muy bien. Yo quería trabajar en algo que me permitiera estar hacer varias cosas, no nada más una. Entonces yo decía, si soy ingeniera mecánica, pues lo que sea, pero va a ser mecánico. Si soy ingeniero tal, no sé, como que lo veía. Y justo al egresar conozco a una ingeniera, la ingeniera Miriam Lugardo, que siendo ingeniera industrial, dice, explica qué hace un ingeniero industrial. Y entonces ella, líder de proyectos, trabajaba, fue la primera, por así decirlo, gerente de proyectos que yo conocí. Ella decía, yo trabajo con esto y describió cómo se relacionaba con diferentes áreas para entregar un proyecto o para cumplir una meta. Y dije, eso quiero ser. Eso quiero ser. Y después lo que hago es que entro a la carrera, igual aprovecho otra vez becada y hacía cuanta cosa que se pudiera hacer para ayudar, pero también hacía deporte y si había congresos, una forma de estar en un congreso, si no vas a pagar el congreso, es estar en el comité organizador. Claro. Entonces, pues ahí tienes, ¿no? En el comité organizador de varios eventos, para estar en los eventos. Ajá. Y así sucesivamente. Y termino la carrera, y en el último semestre, pues se hacen prácticas profesionales, ¿no? Se hace servicio profesional y prácticas profesionales. Entonces, en las prácticas, recuerdo bien que fueron al instituto directivos del Consejo Estatal de Seguridad, que albergaba al C4, al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, y que estaban buscando practicantes de ingeniería industrial porque tenían que hacer la documentación para la certificación de ISO 9000. Y es ahí donde dice, y va a haber becas. No, pues imagínate. Eso fue como en el 2000. Eso fue en el 99. El 99, en el 2000. En el 2000, 99, en el 99 fue porque ya fue el último año de la carrera. Y entonces, hacen examen y era una beca muy bien. O sea, en aquel entonces la beca era de 6,000 pesos al mes. Entonces, la renta para mí representaba pagar la renta
y tener todavía para la comida y todavía para algo más, ¿no? Entonces, muy bien. Para otros gastos. Y apliqué, y sí, fui seleccionada y nos quedamos a hacer la documentación. Entonces, cuando se terminó las prácticas, me ofrecieron trabajo. Ah, qué Sí, sé. me ofrecieron También trabajo en el como C4. asistente de planeación. Ok. Y ahí en el asistente de planeación creo que duré como unos 3 meses porque al cuarto mes dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí ya vamos a certificarnos en serio. Era cuando estaba Janet Napolitano de gobernadora de Arizona. Ok. Y había que firmar un tratado para compartir datos entre las instancias, ¿no? Y entramos muy fuerte con ese proyecto. Ok. Entonces fue mi primer proyecto y estaba el director y yo era la persona segunda a cargo de eso. Entonces ahí fue como que, híjole, es una responsabilidad muy grande Sí. porque fíjate, 19 años, un grupo de más de 20 personas y todos tenían, el que menos edad tenía 8 años o 9 años menor. O sea, yo Ok. era menor que ellos, ¿no? Sí. Y ser responsable de esos equipos de trabajo. Sí, 8 años mayores que Mayores que yo, Mm. exacto. Entonces, y trabajamos muy duro un año completo, logramos la certificación. Fue el primer centro que se certificó a nivel nacional. ¿En serio? Y luego, después cuando hicimos la acreditación, confirmamos que era a nivel Latinoamérica. Entonces, eso fue mucho trabajo, aprender Sí, me mucho, imagino. demasiado. Y ahí, particularmente, estaba trabajando con procesos de voz, imágenes y datos. Ok. Entonces, te das cuenta de la tecnología, te das cuenta de los desarrollo de procesos tecnológicos y todo eso, ¿no? Y ahí fue cuando más me recordaba, porque recordemos que yo decía, voy a estudiar un posgrado, ¿no? Ajá. Yo decía, es que ingeniería, es que procesos, ¿no? Ok. La ingeniería industrial en general tiene el área de control de calidad, de gestión de calidad, y ahí estaba gestionando la calidad, ¿no? Ok. Estaba apoyando en documentación, en estandarización, en implementación, pero yo sentía que yo quería algo más, o sea, decía algo más, ¿no? Ok. Y todo sale muy bien y me ascienden a subcoordinador estatal, Wow. sí, y se abren otros 2 centros, uno en Nogales, uno en Obregón, entonces me toca llevar los procesos. Y cuando pasa ese año, donde ya los procesos están estandarizados, donde ya se certifican, y evidentemente, bueno, estaba subcoordinador estatal de planeación y calidad, llegó un momento en el que digo, no, yo quiero seguir estudiando, Ok. ¿no? Te faltaba tu Sí, posgrado. muchos años, porque Ok. cuando llegué ahí, dije, voy a renunciar, voy a renunciar porque quiero hacer una maestría. Y necesito inglés, necesito saber inglés porque mi vía para hacer la maestría era tener una beca CONACYT. Y Ah. CONACYT te pedía hasta la fecha un nivel de inglés, ¿no? Entonces me voy a Estados Unidos Ok. y me voy a estudiar inglés como segunda lengua, pero también trabajaba. Entonces trabajaba de babysitter, de Ok. niñera, y entonces trabajaba y me pagaba estudié en Minnesota, en la universidad, en una escuela que estaba anexa a la Universidad de Minnesota, Ok. porque eso también yo decía, tengo que tener un documento que yo pueda validar cuando aplique para la Ajá. beca, ¿no? Sí. Y llevaba también clases comunitarias en Estados Unidos, por lo regular en las iglesias o en algunos centros comunitarios, el inglés se enseña inglés como segunda lengua de manera gratuita, ¿no? Ok. Y entonces hacía las 2 cosas, ¿no? Cuidaba a los niños y luego estudiaba en la universidad y salía de la universidad y luego estudiaba en el centro comunitario, Ok. ¿no? Porque pues para Ahorraste. y aparte sabía que iba por un año, ¿no? Ah. Y me quedé casi 2, pero estando en Estados Unidos, fíjate qué curioso, me entero que la Universidad de Baja California es catalogada como una de las mejores 4 de todo el país. Y yo dije, UABC. wow, la UABC. Entonces, es una de las mejores 4 y recuerdo muy bien que creo que era el segundo generación del posgrado Ok. o segundo o primera generación del posgrado en ingeniería y entro al posgrado en ingeniería y encantada, porque el enfoque del posgrado era diseño y optimización de procesos. Ah, mira dónde veniste a encontrarlo. Fíjate, déjate, o sea, de estar qué curioso, estar en Estados Unidos y darme cuenta que en México teníamos una de las mejores universidades y que tenía ese posgrado. Entro a estudiar ahí y como te decía, la ingeniería industrial, yo soy ingeniera industrial, entonces yo me especialicé o me enfoqué en trabajar en el diseño de procesos, Ok. ¿no?
en diseñar procesos desde la estadística, ¿no? Desde modelos estadísticos, mejorarlos, modificarlos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hago es que entro a la UABC y en la UABC empiezo a trabajar con la optimización de un proceso. Okay. Hago el posgrado en conjunto con otro centro de investigación, que es el CIAD, el Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, que está en Sonora. Y me enfoco en optimizar un proceso de deshidratación de higo, ¿no? Okay. Que ese proyecto tenía una labor social, ¿no? Era el 90% de la producción que en ese momento se generaba en Sonora, se iba del 100, el 90% se vendía o se perdía por las condiciones. O sea, el higo es una fruta que tiene un alto concentrado de azúcar, pero también de agua, y entonces si no logra venderse en las primeras semanas o en los primeros periodos después de su cosecha, es pérdida, ¿no? Okay. Y había que optimizarlo para obtener un producto que lo pudieras colocar en los mercados de Los Ángeles o de Nueva York, que eran los mejor pagados, ¿no? Okay. Y logramos optimizarlo. Logramos un proceso eficiente en cuanto a economía y en cuanto a calidad. Y a partir de, bueno, fue mi boleto para conocer Francia. Con ese proyecto, Wow. con la tesis de maestría, aplicamos para presentarla en un congreso en Francia. Y pues nada. Y ahí te voy, Francia. Ahí te voy, Francia. Al regreso, y otra vez, conocimiento nuevo. Un congreso donde ustedes compartían el proyecto. Sí, sí. Muy orgullosa porque fíjate que en ese congreso era un congreso internacional, entonces había una X cantidad de ponencias que se seleccionaban. Y recuerdo que de América seleccionaron 2 más, una por un profesor de Harvard y otra de Brasil y el nuestro, ¿no? Entonces me sentía súper, muy emocionada, muy, muy emocionada. Y entonces presentamos ahí en Francia, me tocó presentar, aplicar el inglés que había aprendido algunos años antes. En Minnesota. Sí. Y después de ahí, ahí conocí al que estaba en ese momento de director de Harvard, de la Escuela de Ingeniería Industrial, que ella se llamaba Ingeniero Industrial de Operaciones. Y posteriormente ya me regreso a la UABC. En la UABC abre una plaza, la concurso, una plaza de profesor, la concurso, ahí en la Facultad de Ingeniería, pero justo ahí se abre el proyecto de Valle de las Palmas, ¿no? De la universidad que estaba. En aquel momento era un centro de ingeniería y tecnología. Okay. Y tenía esta visión de tener profesionistas que tuvieran experiencia profesional en su área, pero que les gustara la investigación. Ese perfil tenían los docentes. Okay. Y a mí me atrajo muchísimo porque yo, si bien es cierto que me gusta la docencia y la academia, me gustan los proyectos y entonces quería estar en un sitio que me permitiera desarrollar proyectos, implementarlos y compartir a través de la docencia y de la divulgación eso. Y ese centro fue un lugar que me permitió hacer eso. Entonces te venís a Valle de las Palmas. Sí, entonces cuando ya trabajaba acá en UABC, que les digo, ¿saben que me voy a ir allá? Yo recuerdo que algunos de los colegas decían, pero es que allá va creciendo, es como... Allá al fin del mundo. Ajá. Y yo decía, no, otra vez, no, decía, no, es que ahí es donde veo más cerca el propósito, lo que yo quiero, ¿no? Okay. Entonces, y sí, fueron años muy, muy, muy intensos, muy importantes. Okay. Y tuve la oportunidad de ser docente del grupo primero de docentes, coordinadora de ingeniería industrial, directora de planeación, etcétera. Estaba muy joven. Sí, sí. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues, tenía que 30 Me refiero porque, generalmente los coordinadores son personas arriba de 40, 50, es gente ya con mucha experiencia. Tenía 30 años. Ajá, con muchos años en la docencia, que ya de alguna manera he pasado por muchas experiencias. Exactamente, pero fíjate que era lo que te decía, ese perfil permitía, porque si te das cuenta, para cuando llego yo ahí, yo ya tenía 10 años de experiencia profesional y en esos 10 años ya había dado clases. Ok. Entonces, era una persona joven con experiencia. Lo sigo siendo, ¿no? En algunos aspectos. Lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo, sí. Y entonces ahí pasó esa parte y
y continuamos haciendo de otra forma, pero hacemos investigación. Entonces, porque finalmente tienes el perfil de profesor investigador, que es un perfil que crea la UABC. Y entonces teníamos la gestión, que podía ser, en mi caso era directora de planeación, la docencia, que daba cursos, y la investigación. Y entonces la parte de investigación que hacíamos sí tenía que ver con educación continua, pero otra vez yo decía, yo quiero otra vez ingeniería, ¿no? Y me da otra vez, sí. Y entonces ya tenía mi plaza, yo ya había concursado mi plaza, la había ganado primera generación. Y entonces, como tú dices, muchos profesores llegaban a los 50 y apenas concursando la plaza, y nosotros teníamos esa oportunidad, pero porque había mucho trabajo o sea, para llegar a ese lugar, ¿no? Sí. Cumplías y los reglamentos lo permitían, ¿no? Si tú tenías tantos años de experiencia, tantos publicados, eras directora de áreas, etcétera, pues tenías todos los méritos para llegar ahí. Ya. Y cuando estaba ahí también otra vez, digo, no, voy a renunciar. No. Y sí, me voy de ahí a la Politécnica de Valencia a hacer el doctorado. A Valencia. Y luego, claro, con todo lo que representa decir no a un puesto de profesor en la UABC, y decir no, ¿no? Pero muy gratificante, ¿no? Entonces, con el apoyo de ese director. Sí, por supuesto, es que son experiencias diferentes y aparte, o sea, ibas a un doctorado, o sea, no vas ahí. No vas con rescato mucho la parte que haces como docente, porque al final de cuentas, como docente estás formando a los futuros ingenieros, profesionistas, lo que sea, pero vas obviamente para un crecimiento personal y bien vale la pena. O sea, claro que sí. ¿Te fuiste a Valencia entonces? Sí, hago el examen, hago las materias, eran un par de materias presenciales, pero fue muy poco el tiempo porque lo duro, el doctorado es en ingeniería, lo duro era encontrar un proyecto y que tuviera aplicación, y como era otra vez beca CONACYT, pues me regreso a Sonora a buscar un proyecto, ¿no? A buscar un proyecto, o sea, aplico, pero tienes que buscar un proyecto para que puedas, ¿no? Que sea, entonces me admiten y en eso me acerco a la Universidad Quino, una institución privada en Sonora, que lo vi como una posibilidad rápida de poder, rápida entre comillas, ¿no? Porque por su estructura, que no era una estructura muy grande, y que aparte su filosofía me gustaba, ¿no? Entonces me acerco con esta propuesta de dar clases, pero con el interés de decir hay un proyecto que quiero hacer, que es esto y que es el otro, ¿no? Entonces entro otra vez como docente en lo que vamos buscando el proyecto, y en eso hay un proyecto que se acerca, por así decir, a través de un colega. Ese colega también había renunciado a la UABC y se acercó porque ingresó a trabajar en UNAM. Y entonces con ese colega sale este proyecto y aplicamos, hacemos equipo. Fíjate, imagínate, una universidad estatal pequeña relativamente, pequeña si la mides en números de estudiantes, pero muy grande si la mides en trayectoria y en impacto de sus generaciones, ¿no? Entonces, hacemos equipo con la UNAM, con la Universidad de Sonora, con esta universidad, para un proyecto de nanotecnología que tuviera impacto en sectores estratégicos, en Sonora, en el sector minero. Y en ese sector minero, pues que era el fuerte de Sonora, encontramos una buena aceptación, y en ese proyecto, que era alrededor de 60 millones de pesos, tenía como propósito ayudar a resolver problemas, pero también a fortalecer la academia, las nuevas carreras, etcétera, ¿no? Y otra vez con el apoyo y también con el respaldo de la universidad en la que yo estaba, se me abre la oportunidad de incorporarme a la UNAM como profesor investigador. Ahora como profesor investigador, pero responsable de gerenciar esos proyectos que salieran de ahí. Y yo recuerdo que el rector, el doctor Rentería, el rector de la universidad, me dice, mira, si una hija me dijera, la UNAM quiere que trabaje en un proyecto, yo le diría, vete. Pero le diría, regresa, ¿no? No te quedes allá. Ajá, retribuye, ¿no? Claro. Y fue algo muy, muy, muy significativo. Continúo en contacto con esa universidad, hacemos cosas en colaboración y todo. Me incorporo a la UNAM, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, en Ensenada, y dándole seguimiento a sus proyectos. Y entonces ahí todavía estaba más cerca de lo que yo siempre quería. A la UNAM, pero aquí en Ensenada. A la UNAM, en Ensenada. Y sigo estando cerca, me estaba acercando más a lo que quería, ¿no? Y entonces en ese momento,
que ya estás trabajando con prototipos, que ya los ves en el laboratorio y luego los creces, Sí. pues nada, ¿no? Los empiezas a crear. Y finalmente, de ahí se abre esta plaza en Valle, perdón, en astronomía de gerencia de proyectos, Ok. de nuevos telescopios e instrumentación astronómica. Y veo la plaza y digo yo, a ver, ¿a qué se va a dedicar, no? Entonces dice, va a gerenciar proyectos, va a trabajar con especialistas científicos, con técnicos, en crear nuevos telescopios astronómicos, nueva instrumentación, y recuerdo que, pues como es académico, vas a tener la posibilidad de dar clases, de hacer investigación. Ok. Y proyectos vinculados, o sea, porque ahí decía propiedad intelectual y transferencia tecnológica. ¿En qué año fue eso, Erika? En el 2019. 2019, ok. Y entonces, y pues de ahí soy, ¿no? Entonces le digo al Centro de Nanociencias, ¿qué crees? Me voy aquí enfrente, porque las unidades están enfrente. Con Y permiso. recuerdo que me decía me decía el entonces jefe directo, me decía, Erika, pero a ver, vas a estar en el observatorio tantos días y vas a viajar para acá y vas a viajar para allá. Y yo sí. Ok. Pero aquí ya estás como investigador asociado. Allá vas a empezar otra vez. Y yo sí, voy a empezar otra vez. ¿Qué crees que sirvieron? O sea, y sí, ¿Qué? entonces me incorporo y orgullosamente te digo que en septiembre del año pasado, el primer proyecto que se me asignó, que fue el telescopio Colibrí, Ok. único en su especie, Ajá. que representa la miniaturización de la astronomía, pero en un telescopio. O sea, hoy en día tú Bien. tienes tu celular y tú puedes tener una importante cantidad de información en imágenes, en sonidos, en ese dispositivo, ¿no? Entonces estoy hablando de un telescopio que es capaz, es una mole de casi 3 toneladas, que te invito a conocer. Gracias. Claro que vamos a ir. Y que tiene la capacidad, su objeto de estudio, se le llama objeto de estudio a lo que estos telescopios buscan en el espacio, ¿no? Ok. Pueden ser galaxias, planetas en otro sistema solar, estallidos de rayos gamas. Este telescopio busca eso, estallidos de rayos gamas, lo que le antecede a qué sucede antes de que se forme un agujero negro, ¿no? Entonces, esa instrumentación fue creada orgullosamente, parte por México, ingenieros de Baja California, de México. Yeah. Sí, es un proyecto con Francia, con Estados Unidos, con China, y en la que converge esta tecnología y esa mole es capaz de dar un giro de 360 grados. Ok. ¿Sí? Y parar, y en menos de 20 segundos capturar la imagen, enviarla a una base de datos internacional, registrar si ya existe, si alguien más ya registró, y si no tenemos algo nuevo, y si tenemos algo nuevo, caracterizarlo y mandar una alerta y decir tenemos algo nuevo. Entonces, toda esa tecnología se creó, se concibió. La primera vez que alguien dijo, quiero estudiar esto y esto le va a traer este tipo de impacto económico, tecnológico, etcétera, fue hace 13 años, ¿no? Ok. Entonces, yo me incorporo en una parte crítica del proyecto en la que había que reunir las partes, ¿no? Ok. Entonces, y aquí ya empiezo a hacer equipo. Si antes hacía equipo con diferentes áreas, diferentes estados de la República, ahora empiezo a tener contacto con colegas de otros países, con otros idiomas, con otras culturas, con otras formas de comunicarse. Qué importante era ser babysitter en Minnesota. ¡Wow! ¡Qué interesante! Con personas que tienes que saber, y aquí es la diferencia. Un ingeniero industrial en la manufactura, la preocupación principal, bueno, son procesos que medianamente o totalmente son conocidos, Sí. ¿no? Y son conocidos por el resultado, de dónde vienen las cosas. Sí. No demerita para nada la complejidad, pero se sabe. No, cada cosa tiene su Exacto. nivel. Y entonces el enfoque es en estandarizar, en cumplir estándares de calidad, Sí. en innovar, porque una vez que mejoras, innovas y ahí Sí. pues empiezas a pensar cómo lo hacemos, ¿no? Pero en esta parte, cuando trabajas con proyectos científico-tecnológicos, maneja la complejidad, todo eso que no conoces, esa incertidumbre es el pan de cada día. Entonces, se puso muy de moda en el COVID, hay algo que se llama VUCA, ambientes, ¿no? de alta variación, incertidumbre, entonces
eso se vive aquí. No Entonces, sé. en los proyectos científico-tecnológicos, día a día se está escribiendo a la par la respuesta a la pregunta científica, ¿no? Ok. Entonces, si decimos, existe vida en otros planetas, o ahora quiero estudiar, o se quiere estudiar qué impacto tienen estos estallidos de altas energías, cómo afectan a a la Tierra, a lo que vive dentro de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que un centro de investigación uno a nivel mundial, la Unión Astronómica Internacional, que es quien agrupa a las instituciones serias, profesionales, reconocidas por gobiernos y por la ciencia, que hacen astronomía, esta unión agrupa alrededor dentro 500, poco más de 500 centros. Yo orgullosamente les digo que México se encuentra entre los 4 primeros más importantes. ¿En serio? Entre el cuarto y el quinto más importante de todo el mundo. Me encanta lo que estás diciendo porque todo el mundo ve a la NASA como el super guau inalcanzable, que obviamente Lo es. está, pero a veces tenemos la idea cegada de que México está muy lejos de eso. O sea, qué importante, Sí. qué padre lo que nos estás compartiendo. Y es el quinto mejor entre el cuarto y el quinto, porque para catalogarlos como tal, tienen que ser no solamente que estés en el lugar más oscuro para hacer astronomía. Ok. Porque pues ahí está el Monte Everest, ¿no? Ajá, sí. Y no hay Que es el más alto. Entonces, una cosa sí, geográficamente tiene que ser un lugar que cumpla con esas condiciones de donde la humedad sea de lo más baja posible, que sea la oscuridad. O sea, si ustedes buscan en internet, buscan el mapa de cielos oscuros, van a encontrar dónde están las zonas más oscuras del planeta. Ok. Y ahí van a encontrar a México. Una cosa es la cuestión geográfica, lo que los hace colocarnos ahí. Los primeros, pues está Canarias, está Chile, y está Hawái. Ok. Y en ese sentido, ese es una, ¿no? Pero las otras características que lo hacen ser es la capacidad para diseñar, para desarrollar y para operar ese tipo de infraestructura. Y aquí en México la tenemos. Tenemos profesionistas, tecnólogos y científicos que son capaces de administrar, crear y llevar a cabo eso, ¿no? Y eso nos distingue de otros países que pueden tener lugar, pero a lo mejor no tienen el capital humano o lo están teniendo en formación, etcétera, ¿no? Y entonces, este proyecto es parte de una agenda a nivel mundial de proyectos, que es la Agenda 2030, y es el primero colibrí que se inaugura el año pasado y que me toca decir orgullosamente que fui su gerente de infraestructura por México. Y en este caminar te das cuenta que somos muy pocas las mujeres que hay. Sí. Somos muy pocas las mujeres que hay. Sí. Entonces, la ingeniería en manufactura, partimos a eso. Entonces, la ingeniería en proyectos complejos, manejas con todo ese tipo de incertidumbre, pero algo que compartimos, y siendo mujeres y siendo ingenieras, no solamente hay muy pocas ingenieras, ya sea por vocación, por elección, hay pocas ingenieras. Sí. Pero continúa siendo muy difícil tener un puesto de liderazgo siendo mujer. Sí, definitivamente sí. Yo se los puedo decir. Sí. Entonces, en este caminar, te puedo decir, soy la primera del Instituto de Astronomía, es de los institutos más antiguos de la UNAM y soy la primera gerente de proyectos formal del Instituto de Astronomía. Felicidades, qué orgullo que estés con nosotros. Sí, y lo digo, porque como te digo, no es un logro. Sí dice mi nombre, pero detrás de mí está toda esa historia que les acabo de dar. Claro. Entonces, es toda esa gente que está detrás, ¿no? Sí. Y sabes que, perdón, es importante eso que nos estás comentando y la verdad valoro mucho, gracias por compartirlo, porque nos estás dando el resumen de muchos años de trayectoria y obviamente como, gracias a Dios, llegaste a esta posición y puedes decir, los espacios son pocos realmente para las mujeres. Como mencionas tú, hace falta participación y ahorita que estamos acá, sí nos podemos dar cuenta que muchas mujeres por diferentes situaciones han decidido alejarse de la ingeniería. Entendemos perfecto que siempre ha sido más predominante para los hombres al área de ingeniería. Entonces, aún de las mujeres que están estudiando, son pocas las que realmente deciden continuar y seguir trabajando. Entonces, sí hace falta los espacios, pero también hace falta que las mujeres
tomemos esa decisión. Sí, Eso es importante. que tengamos, sí, y yo creo que esto es mujeres y hombres, ¿no? Pero estamos ahorita en un espacio de mujeres, Claro. que tengamos, que busquemos tener, si no la certeza o la claridad, pero sí busquemos hacer aquello que nos hace feliz. Tener un propósito, vivir con propósito, hacer las cosas con propósito. No hay un día que no agradezca haber elegido ser ingeniero industrial. La ingeniería industrial me ha permitido conocer procesos, me sigue permitiendo conocer diferentes procesos, diferentes equipos, integrar. Considero que me ha permitido y me considero a mí misma como un puente entre la parte técnica y la parte científica, pero con un impacto social, ¿no? Claro. Y vivirlo que, o sea, detrás de los telescopios sí hay ingenieros, hay científicos, hay astrónomos, pero aquí en Baja California hay personas de la construcción que hacen comida, que hospedan, que durante 13 años, porque los proyectos astronómicos a veces duran 5, 10, 13 años. Sí, son largos. Tienen trabajos muy bien remunerados. Okay. Es una derrama económica que se queda en el Estado y que impulsa el desarrollo de las nuevas vocaciones. Sí. Cuando esas personas de la construcción ven ese telescopio y dicen, yo estuve ahí, su hijo, su hija, su nieto, su nieta, yo quiero pensar que se inspiran y dicen, yo quiero ver las estrellas. O dicen, yo quiero ser quien construya eso que se mueve así, ¿no? O yo quiero ser un guía turístico, o yo quiero cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí. Entonces, disfruto, como pueden escuchar, mi profesión. Sí, se nota. Disfruto la docencia. Yo imparto cursos, doy clases en la maestría, en licenciatura y hago divulgación. Me encanta dar pláticas. Yo te compartí por ahí una plática que me encanta dar pláticas a niños, a jóvenes y me encanta poder contribuir con un mensaje a esos niños, porque si a esa niña Erika de Aconchi le hubieran dicho, ¿y qué crees? Estudiando, trabajando, ¿no? Y conservando la fe, porque te lo vuelvo a decir, conservando la fe, vas a conocer países, vas a viajar, vas a manejar, vas a volar. Okay. Yo creo que no me lo hubiera creído. No, en ese momento. No me lo hubiera creído, pero sí, la vecina de enfrente, o si aquel niño del otro pueblo, quizá lo hubiera visto más posible, ¿no? Que hubiera dicho, ¿qué crees? Pedro de ahí de enfrente estudió y ahora está en tal parte, ¿no? Sí. No sé si sigue siendo la misma forma de motivar, es la que aprendí. Sí. Pero es muy bueno. Pero ahora estoy encantada, sigo viajando. El año pasado estuve en Japón. Okay. Sigo viajando, y no solamente viajando por viajar, sino viajando con mucho orgullo. Ahorita te decía, trabajo en el cuarto, quinto mejor observatorio del mundo, pero trabajo también para una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. Es una de las mejores universidades que hay en el mundo. Entonces, y sí lo es. Y eso te dice, sí se puede, ¿no? Más allá de cada adversidad, está al final del día es, como te decía, tener sentido, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los retos de la ingeniería hoy en día? De mi ingeniería, de la ingeniería que yo ejerzo. Okay. En la ingeniería industrial de hoy en día, sigue habiendo manufactura con materiales que tienen diferentes condiciones. No es lo mismo diseñar un instrumento para la Tierra que para el espacio. Sí, es totalmente diferente. Tú decías, es que creemos que la NASA es lo mejor. La NASA es, obviamente, evidentemente, es una institución. Tiene marketing porque los centros de investigación se enfocan a hacer ciencia, ¿no? Entonces, la parte mercadológica de la transferencia sí se hace, pero un poquito más incipiente, ¿no? Yo creo que eso podría ser la diferencia, porque, por ejemplo, aquí te puedo decir, si ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta que el Instituto de Astronomía fue el primero que diseñó la máquina donde empezaron a hacerse los billetes. Las impresiones de los billetes, ¿no? Qué interesante. Sí, es interesante, ¿no? Qué interesante. Y luego en temas de calibración, de precisión. Entonces, pero es cuestión de buscarlo, ¿no? Okay. Hoy en día, los desafíos que se tienen
en la ingeniería industrial es la complejidad de los procesos, la complejidad en el área de la manufactura, los nuevos productos. Evidentemente se tiene que hacer algo para ayudar al planeta, se tiene que buscar materiales nuevos, Sí. se tiene que buscar formas de producir que contaminen menos, ¿no? Y en los proyectos, en este tipo de proyectos, lo que se está buscando es lo mismo, miniaturizar, mayores capacidades para analizar información, voz, imagen y datos, el, eh, el interactuar, como te decía, el hacer equipo. Por eso la ciencia es muy diplomática, porque estemos en guerra o de todo. trabajamos con, ahorita te dije, estamos en un proyecto donde están China y Estados Unidos, ¿no? Ajá. Porque la ciencia eso hace, ¿no? Es un campo en blanco en donde se puede colaborar, buscar el impacto social, ¿no? Sí, esa apertura donde nos beneficiamos todos, ¿no? Al final, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero aquí estamos todos. O sea, ¿a dónde nos vamos? Exacto. Entonces es ayudarnos y colaborar entre todos. Y sabes qué, Erika, me encanta todo eso que nos estás platicando y de verdad que tengo como 300 preguntas para hacerte. Pero ya nos extenderían muchísimo. Entonces, lo vamos a dejar para otra sesión y de verdad, sí quiero que nos acompañes. Pero nada más ahorita para terminar esta sesión y porque fue algo que tú mencionaste. Por favor, platícanos del proyecto Colibrí, que nos mencionabas que es una colaboración de Francia, China, México. Sí. Entonces, esa parte sí me gustaría que nos platiques ese proyecto y después dejamos las 299 preguntas que tenemos. Claro que sí. Por separado. Sí, para este telescopio se inauguró en septiembre del año pasado. ¿Qué? Es un proyecto muy importante porque a través de él se va a poder estudiar estallidos de altas energías en el universo, que es lo que antecede a lo que son los agujeros negros, ¿no? Okay. Las altas energías, lo que se busca es caracterizar, conocer, saber de qué forma estas altas energías tienen un efecto, pero también el gran sueño, ¿no? ¿Cómo se podría utilizar, captar, manejar toda esa energía que nos rodea afuera, en el espacio, y que pudiéramos comprender, entender y, ¿por qué no, algún día estar utilizando esa energía en favor? Entonces, ese es el estudio, ¿no? Que tiene. Ahorita estamos terminando la parte de puesta en operación, commissioning, este año. Okay. Y eso significa que es como un instrumento, que estamos viendo que todos los ajustes queden a pie para empezar a generar ciencia, aunque ya su primera luz, su primera identificación la hizo el año pasado. Okay. Entonces ya empezó a generar ciencia, okay. Empezó a detectar objetos y a caracterizarlos, y está en operación en San Pedro Mártir. La tecnología se desarrolló, parte de los instrumentos se desarrollaron en México, parte se desarrollaron en Francia. Y hoy por hoy el observatorio viene con 2 proyectos nuevos. Otro proyecto que es el telescopio de 2 metros, que es con Taiwán. Si ustedes visitan el observatorio, se van a encontrar con que ahorita hay 10 edificios llamados observatorios y que albergan cada uno de ellos un telescopio, ¿no? Se dividen en 2 tipos de proyectos, en 2 tipos de telescopios, los remotos robóticos y los telescopios que son operados en sitio, que tiene que haber personal ahí. Que alguien lo está manipulando. Entonces, de esos tenemos 3, el resto son remotos robóticos, y el Colibrí es un remoto robótico. Es que imagínate, si estuviera una persona ahí que estuviera apuntando el telescopio, y esos son eventos de ocasión, no sabes cuándo van a suceder, tendrán que estar ahí permanentemente, y cuando sucediera, exacto, y cuando sucediera tiene menos de 20 segundos para darle clic y no se podría, ¿no? Entonces, humanamente. Entonces, ahorita vienen otros 2 proyectos, que me va a tocar también llevar. Un proyecto es un telescopio de un diámetro. Los telescopios son ópticos porque es una lente. Entonces, el diámetro de esa lente es de 2 metros, ¿sí? Está enorme. Que es igual el que tenemos ahorita, pero el edificio va a ser el edificio más alto que vamos a tener. Y viene otro telescopio que es muy interesante porque es el primer telescopio en su clase que va a estar en San Pedro Mártir, que es una antena, es un arreglo de telescopios, de lentes, perdón. Esta antena va a tener un diámetro de 12 metros.